Cuando ustedes se ponen a calcular, qué sé yo, la cantidad de metros del cable, etcétera, los materiales y accesorios correspondientes a la puesta a tierra, no resulta mucho problema porque finalmente podemos cotizar en precio unitario, luego lo podemos multiplicar, ¿no es cierto?, por el costo que representa esto. Sin embargo, hay un detalle importante. Una puesta a tierra puede resultar cara en un sentido presupuestario, es decir, se puede elevar demasiado, o en el otro puede representar un costo promedio y aceptable. ¿De qué va a depender eso? Va a depender exclusivamente de el tipo de suelo, el lugar donde vamos a trabajar esta puesta a tierra, ¿ya? Entonces, y es eso lo que vamos a analizar ahora para que podamos entender nuestro... Un ratito están escribiendo al curso. Sí, bien. Lo que pasa es que aquí, yo por el retraso ya, pues, todos han pensado que no iba a haber, no. Yo les dije, me atraso, pero llego en estas clases. Les decía, el tema del curso, de la puesta a tierra, es el material, es el material, pero asociado al terreno. Entonces, el primer elemento que vamos a empezar nosotros a estudiar ahora, hoy vamos a hablar bastante sobre la puesta a tierra y, a ver, vamos a llegar, supongo, también a la medición, o sea que nos vamos a concentrar hoy bastante en el tema de las puestas de la tierra, de la puesta a tierra y todos sus componentes. Entonces, les decía que hay que empezar a ver con mucha importancia el suelo. Ahora, ¿qué es lo que tiene el suelo? Es lo que vamos a empezar a estudiar ahora. Estoy con otra computadora donde no tengo el retorno por micrófono, así que les voy a pedir un inmenso favor. Los que quieran hacer sus consultas, por favor, háganlas mediante el chat, que yo estoy muy atento al chat apenas aparezca alguna pregunta o alguna inquietud, ¿sí? Y lo voy a leer y luego lo voy a responder en el caso. Entonces, el suelo, el tipo donde vamos a hacer la puesta a tierra, tiene algunos componentes importantes. Por ejemplo, hay un tipo de terreno, hay que considerar la humedad del terreno, la salinidad del terreno, la temperatura del terreno, la granulometría del terreno, la compacticidad del terreno, la estratigrafía, ¿sí? La estratigrafía y otros factores que también vamos a ver cuáles podrían ser, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ir por cada uno y luego los vamos a ir integrando en una formulita o en una curvita que ustedes ya van a analizar. Entonces, lo primero que vamos a empezar a ver es el tipo del suelo, las características de ese suelo donde vamos a trabajar. Aquí tenemos unas imágenes donde vamos a empezar a reconocer los suelos. Hay más fotografías, pero yo seleccioné estas 6 tratando de mostrar una variedad dentro de la experiencia que tenemos en este tipo de trabajos. Voy a usar el puntero a ver dónde estamos. Aquí, ¿no? Entonces, fíjense acá un detalle importante. Y esto por ahí. Este primero, ¿no? Voy a ir remarcando en cuadritos y ahí nos vamos a dar cuenta de qué estamos hablando, ¿ya? Este primero, por ejemplo, ¿ya? De este vamos a hablar. Acá, por ejemplo, tenemos un suelo montañoso, altiplánico, que tiene unas características muy particulares. Primero, que las montañas, los cerros y demás, en su generalidad están hechas en base a rocas que con el pasar de los siglos se han ido recubriendo de tierra. Y al haber capas de tierra, pues estas inclusive generan vegetación. En este caso, si se dan cuenta, aquí hay justamente vegetación. Miren, aquí.
es escasa. En algunos casos es un poquito más y da una apariencia de que estos terrenos fueran, por ejemplo, como para que puedan crecer árboles y demás. Pero cuando solamente es este tipo de vegetación de poca, de poco, ¿cómo le llaman? Que no es muy ampuloso, ¿no es cierto? Entonces, hay que sospechar de que ese cerro tiene capas de tierra de poca profundidad. Estamos hablando de 10, 15 centímetros o máximo hasta 20, 30 centímetros, ¿ya? Porque en la mayoría, fíjense acá, ahora nos venimos por este lado, ¿sí? Está tierra, ¿sí? Pero esa tierra se puede extraer y en muchos de los casos es así, pura roca, ¿sí? Esto, si se dan cuenta, es pura roca. En esos casos, el problema, ya vamos a ver, radica justamente en hacer una excavación, porque nuestro método que hoy les voy a compartir habla sobre hacer unas fosas donde la idea es no lastimar la varilla, no clavar la varilla. Porque muchos sé que cuando hacen una puesta a tierra clavan la varilla, ¿no? ¿Por qué quieren obviar o no quieren hacer la profundidad necesaria? Ahora vamos por otro tipo de suelo, ¿ya? Aquí hay otro tipo de suelo. Miren, este otro tipo de suelo, caray, a ver si lo quito ahora sí. Este otro tipo de suelo es del tipo igual rocoso, pero es esa roca que le conocen como piedra pizarra, ¿no es cierto? Porque está hecho como si estuvieran colocadas así una tras otra, piedras planas, ¿no? Y el corte para hacer la profundidad pues es angular, ¿no? No hay que cortar así porque no se va a poder. Si le haces así, entonces es como entrar a las galletitas y empiezas a sacar las partes. Es dificultoso, pero se puede en ese método. Pero igual, ¿no es cierto? Igual complicado hacer una excavación en ese tipo de suelos. Aquí tenemos otro, ¿sí? Bueno, es un suelo que se conoce como arcilloso o arcilla, ¿ya? Ahora, aquí hay un cable, este cable ahorita no le presten atención, préstenle atención al suelo, que es un tipo de suelo arcilloso, pero aquí hay una pequeña aclaración, este suelo arcilloso igual está en montañas, pero es un tipo de arcilla seca, o sea, es suave, puedes excavar, lo sacas y ahí arriba se seca rápido. Por eso hasta la coloración, ¿no es cierto? Iban a darse cuenta. Entonces, es seco ese tipo de suelo arcilloso. Aquí tenemos otro suelo. Fíjense que también es altiplánico, un poco también se encuentra entre el altiplano, cerca de los valles. Este es un tipo de suelo, sí, ya bastante, ¿cómo le llaman? Eh, Bastante productivo, ¿no es cierto? O sea, este suelo se puede sembrar, ¿cierto? Cultivable. Es bastante húmedo, tiene muchas propiedades para poder hacer sembradíos. Por tanto, este suelo también es altamente útil para hacer una puesta a tierra. Una excavación en este tipo de suelos, fíjense, se puede profundizar cómodamente, ¿sí? Ahí hay menos esfuerzos para hacer una fosa. Aquí tenemos otra para, como ejemplo, ¿no? Este otro. Este es un tipo de suelo tropical, ¿sí? Ahí justamente esta foto ha sido tomada ahí entre Cochabamba, Santa Cruz, ahí más por el trópico, más adentro. Son suelos con bastante vegetación, extremadamente vegetativos, ¿no? De hecho, acá para trabajar en estos suelos, lo primero que hay que hacer es bajarle toda esta vegetación y llegar al suelo propiamente para después trabajar en él. Una gran ventaja en este suelo es que igual, ¿no es cierto?, tiene bastante retención de humedad
Y el suelo te permite hacer puestas a tierra bastante óptimas si sabes cómo manejar las capas freáticas. ¿Ya? Vamos con otra, esta otra. Esta igual es un suelo que tiene arcilla o es arcilloso, pero a diferencia del que hemos mencionado acá arriba, este otro que está aquí abajo, que también es de arcilla, tiene la propiedad igual de ser suave, todo, pero es húmeda, ¿ya? Entonces, estas, por ejemplo, siempre se mantienen húmedas. Eso es una característica a diferencia de esta otra. Sí, la coloración misma ayuda a entender esa variación, ¿ya? A ver, han hecho una pregunta. Ok, gracias por escribir. Así estamos mejor. Dice, ¿cuál sería el terreno de greda? Ah, ya. El terreno de greda, colegas, aquí no lo tengo, pero estaría más o menos eh, parecida a esta, ¿no? Un poco más compacta, digamos. Es más menuda la tierra, mucho más menuda y además está compactada y con bastante humedad. Esa, esa, esa greda que dice el colega es bien parecida a ese suelo de, ¿cómo se llama esto? Que se utiliza para las macetas, ¿no? Es bien compacta, pero parece una masa. Entonces, esa también es buena para hacer una puesta a tierra. Uno, porque es fácil de trabajar, manipular, y segundo, este, permite retener humedad, ¿ya? Ahora, depende pues ahora dónde estamos, dónde tiene usted su proyecto, ¿no es cierto? ¿Dónde tiene que hacer la puesta a tierra? Lo primero que usted tiene que identificar es el suelo, el piso donde está, donde va a trabajar. Puede que, yo he puesto 6 ejemplos acá, ¿no? Ahora, el colega Miguel me pregunta sobre el suelo gredoso, no lo tengo acá, pero ya es una más. Miren, enseguida vamos a ver un detalle importante. Hay unos cuadros que ya estudiados, como nosotros hemos hecho ahorita un ejercicio visual y ustedes en el trabajo van a ver, o si están haciendo, han visto diferentes tipos de suelos. En algunos lugares hay hasta piedras menudas, ¿no es cierto? En otros lugares hay piedras gruesas, etcétera, ¿no? A ver, el colega Waldir dice, yo tengo un trabajo en un suelo rocoso en la montaña. El colega nos está hablando de un suelo parecido a este, si no me equivoco, ¿ya? O como esto, ¿no ven? Entonces, esos son suelos rocosos, bastante difíciles de trabajar. Más adelante les voy a mostrar yo las fotos que tengo de un trabajo que hice en ese tipo de suelo. He hecho varios, pero documenté una. Entonces, tengo fotos para mostrarles cómo hemos resuelto algunos problemas. Hoy, como les digo, vamos a hablar de varias formas el tema de la puesta a tierra y ahí vamos a hablar bastante sobre los suelos. Entonces, cuando tienen un suelo rocoso, como dice el colega, en montañas, el problema se complica, ¿no es cierto? Porque, miren, ponerle picota a cualquiera de estos suelos es fácil, ¿no? Hace poner y empezar a excavar. En algunos con algo de dificultad, un poco más, un poco menos, y tienes la fosa. Aquí te va a demorar un poco porque, como les digo, es una técnica de excavado, pero acá, en este otro ambiente donde tenemos roca pura, es complicado. Ahí tienes que empezar a utilizar personal que tiene mucha capacitación en este tipo de trabajos, ¿no? Alguna vez se acude a los mineros, por ejemplo, que son los que tienen bastante experiencia en trabajos con rocas. En otras palabras, eh, con explosivos, pues, ¿no? Ah, ah. Ahora, eh, las rocas tienen una dificultad de hacer las fosas. Hay que usar barrenos, o sea, el modo en el que se tiene que trabajar en terrenos rocosos
eleva el presupuesto de la puesta a tierra, ¿sí? Porque no solamente es cuestión ahora ya de un par de herramientas, ¿no? Tienes que hacer toda una técnica de hacer la fosa, excavar de a poquito. Ya vamos a ver cuando hablemos de las técnicas, cómo es que eso se encarece, ¿ya? Entonces, el consejo, colegas, siempre es primero mirar el terreno. Antes de firmar cualquier contrato, el consejo, colegas, para todos los casos es mirar el terreno, mirar el terreno. Inclusive cuando a usted lo contratan, qué sé yo, para hacer una instalación eléctrica de una casa, vaya y mire el terreno, ¿sí? ¿Cuál es la razón de mirar el terreno necesariamente? La razón es que en algún momento usted va a hacer una puesta a tierra, ¿sí? Si la construcción está empezando, usted llega en el momento en el que están haciendo ¿qué se llama? Casi digo las zapatas, entonces ahí inclusive usted tiene apoyo con un tractor, ¿no es cierto? Entonces ahí facilita la profundidad en la que tiene que trabajar. El costo disminuye, no tiene que contratar un tractor aparte para que haga solamente la puesta a tierra, ¿no ve? Ahí facilita bastante. Ese es un factor importante, ¿ya? Entonces, si llega usted cuando la casa ya está en un primer, segundo piso, entonces ya está consolidado el suelo. Usted tiene que volver a excavar y ese es otro costo adicional. Entonces, ahí va a encarecer sus costos de trabajo, ¿no ve? Y ahí aparecen las trampas, pues, que a veces nosotros hemos descubierto, ¿no? En lugar de poner una varilla de 240, ¿no ve? 240 a 3 más o menos, algunos. Entonces, esta varilla de 240, como nadie lo ve, entonces agarran, la cortan como 80 centímetros, lo golpean en el piso y ahí queda. Y como el dueño no puede verificar físicamente que realmente esté 240 metidos esa varilla, les creen, ¿no es cierto? Y esos son problemas que después comprometen al estado de seguridad de las instalaciones. Y hay que tener cuidado, ¿ya? Ok, entonces ese es un panorama importante, ¿ya? Ahí va a encarecer. Primero, antes de firmar cualquier contrato, antes de verificar los montos de instalación, los costos, vea el terreno y verifique si está como esto, ¿no es cierto? Y si es fácil de trabajar, pues ahí es una ventaja grande, ¿ya? Entonces, es importante ese factor, reconocer el tipo de suelo. Ahora, la literatura que se ha trabajado en los libros, la literatura que se ha trabajado en las normas que uno puede revisar cuando está haciendo puestas a tierra, van a referirse, en algunos casos les van a mostrar fotos como yo les muestro, pero en muchos simplemente se van a ir a esta tabla, ¿ya? Esta tabla que está mostrando, apreciados colegas, esta tabla está hecha en base a estudios que se han hecho de diferentes tipos de suelo. ¿Qué es lo que se pone en evidencia acá? En esta columna se ponen los tipos de suelo, la naturaleza del tipo de terreno, como dice acá. Entonces tenemos terrenos pantanosos, limo, humus, arcillas, magras, arenas, suelos pedregosos, calizas, pizarras, rocas, granito, hormigón, grava. O sea, una variedad más o menos amplia como para poder cubrir toda esa variedad que nosotros podemos encontrar en el terreno, ¿ya? Y por este otro lado está medido, más adelante vamos a hablar de la medición, pero en este caso nos están proporcionando datos medidos de la resistividad en ohmios por metro de cada uno de estos tipos de suelo. Ahora, una cosa de entrada quiero yo decirles esta noche. El valor de la resistividad en ohmios por metro de un terreno no es fijo, no es un valor constante. De hecho, en una puesta a tierra no hay valores absolutos.
¿ya? Así como en pararrayos no hay valores absolutos. Siempre nosotros aproximamos. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando o estamos considerando el hecho mismo de la naturaleza, y la naturaleza, pues nosotros sabemos que no es estática, es altamente dinámica, ¿sí? Y no por nada, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros hemos acuñado un término y lo hemos popularizado al mundo cuando decimos la madre tierra, ¿no es cierto? Eso no es ninguna broma, porque en realidad estamos hablando de un ser que tiene actividad, ¿no es cierto?, permanente. Por tanto, volviendo, la resistividad de ohmios por metro en un terreno no es fijo, no es estable, va a variar, ya vamos a ver por qué y varias otras razones. Por eso, en la mayoría de estas escalas no vamos a encontrar un número, sino vamos a encontrar un rango sobre el cual nosotros tenemos que aproximar el valor con el que vamos a trabajar.